En esta ocasión vamos a estar trabajando el tema 2.5, problemas de sucesiones geométricas. En los temas anteriores ustedes vieron qué características tenía una sucesión geométrica, el término general y la sumatoria. Ahora vamos a ver la aplicación de esta sucesión geométrica. Prestemos mucha atención, ya que en esto se requiere que usted va a utilizar conceptos que anteriormente usted ya domina y que se han visto ya en clases. Prestemos mucha atención. Este tipo de problema que presentaremos, utilizaremos la ecuación formada por la división de dos términos de una sucesión geométrica e igualada a la división de su término general. Quiere decir que ahora tendríamos dos términos de la sucesión y lo vamos a igualar a su término general cada uno de ellos. Este tipo de problema se va a resolver con esta ecuación. La ecuación que vamos a utilizar nos permitirá encontrar el valor de la razón de una sucesión geométrica para que posteriormente encontremos el término general de la sucesión. Veamos con nuestro primer ejercicio, el cual dice de la siguiente manera. El cuarto término de una sucesión geométrica es 1 y el séptimo término es un octavo. Determine el término general y el quinto término de la sucesión. Lo primero que debemos de hacer es obtener los datos de nuestro ejercicio para poder tener más claro nuestro proceso. Entonces necesitamos conocer qué datos nos entrega. El cuarto término dice que equivale a 1, o sea que es igual a 1. El séptimo término equivale a un octavo. El séptimo término es un octavo. Determina el término general y el quinto término de la sucesión. O sea que nos está pidiendo el quinto término de la sucesión y el término general de la sucesión. Ahora procedemos a el proceso de cada uno, utilizando cada uno de estos datos. Lo que vamos a hacer es escribir el proceso 1. ¿Y cuál es el paso o paso 1? Lo que vamos a hacer es encontrar la razón. Para encontrar la razón escribimos nuestra forma o nuestra ecuación, la cual la teníamos de la siguiente manera, dividido menos 1. Ahora sustituimos los datos. En este caso voy a dividir, como tengo dos términos de la sucesión, siempre vamos a escoger el término mayor y sería en este caso el término 7 dividido entre el término 4. Esto es igual a 1, R, como en este caso n vale 4 y aquí n vale 7. Entonces, en el de arriba, como tenemos un 7, que es n, sería 7 menos 1, que es esta expresión. Y en el denominador sería 4 menos 1. Sustituimos estos datos. En vez de el término 7 y el término 4, colocamos sus valores. El término 7 es un octavo. Colocamos un octavo dividido entre 1, que sería el término 4. Esto es igual. Aquí lo que vamos a hacer es una simplificación. Este término entre este término es el mismo y equivale a tener 1. Te divido una cantidad entre una misma cantidad, equivale a tener un 1. Entonces me queda un 1 multiplicado con toda esta expresión. Y como un 1 multiplicado por cualquier expresión nos da la misma, entonces solo escribimos los valores de la razón. Quedándonos nada más R 7 menos 1 a la sexta y R 4 menos 1 al cubo. Al dividir un octavo entre 1 sigue siendo un octavo. Y esta división aplicamos la propiedad de las potencias. Como es la misma base, ponemos una misma base y restamos los exponentes. Quedándonos que un octavo es igual a tener la razón elevado al cubo. Ahora tenemos que despejar R porque no la queremos elevado al cubo, sino que nada más R, la razón. Damos raíz cúbica a ambos lados de la ecuación. Raíz cúbica de un octavo y raíz cúbica de R al cubo. Aquí simplificamos el índice con el exponente. Entonces nos quedaría a este lado de la ecuación solamente R. En cambio, a este lado la raíz cúbica de 1 es 1 y la raíz cúbica de 8 es 2. Significa que tenemos la primera respuesta, que la razón es igual a 1 medio. Ahora ese dato lo traemos a los datos generales de nuestro ejercicio.
sea que R es igual a 1/2. Bien, como segundo proceso tendríamos que con la razón igual a 1/2 y el cuarto término que equivale a 1, podemos encontrar a sub 1 para determinar el término general. Entonces sabemos que el término general de una sucesión lleva a esta forma, de una sucesión geométrica lleva a esta forma, a sub 1 a la n-1. Este le vamos a tomar como a sub 4. Por lo tanto, a sub 1 me quedaría r elevado a la 4 menos 1. Pero r ya lo conocemos, vamos a sustituir a sub 1 y r vale 1/2, lo vamos a elevar 4 menos 1 me queda 3. Ahora elevamos esto a la potencia y a sub 4 ya lo conocemos también, lo vamos a sustituir por el valor que nos dio el ejercicio que es 1. Quedando así. Ahora 1 es igual a el primer término de la sucesión, 1 al cubo sería 1 y 2 al cubo sería 8. Ahora voy a despejar este término. Como todo esto está multiplicando, puede pasar a dividir. O el 8 está dividiendo, puede pasar a multiplicar a 1. Entonces, 8 lo multiplicamos con 1, quedándome a sub 1 por 1. Entonces nos quedaría 1 por 8 es 8 y a sub 1 por 1 es a sub 1. O sea que el primer término de la sucesión es 1. El primer término de la sucesión equivale, a 8. Ya tengo el primer término de la sucesión. Trasladamos este dato a los datos del ejercicio. Entonces, a sub 1 es igual a 8. Nuestro tercer proceso va a ser, formemos el término general. El término general sabemos que es a sub n es igual al primer término por r a la n-1. Entonces, el término general de la sucesión va a ser a sub 1 ya lo conocemos que es 8. R ya lo conocemos que es 1/2 elevado a la n-1. Muy bien. Con esto podemos encontrar cualquier término de la sucesión. Entonces nuestro cuarto paso será encontrar el término 5 que nos pide el ejercicio. Entonces lo colocamos de la siguiente manera. El término 5 es igual a 8 por 1/2. Como n vale 5, colocamos 5 menos 1. El término 5 es igual a 8. Elevamos esto hacemos la resta. 5 menos 1 me queda 4. Entonces, el término 5 va a ser igual a 8. 1/2 elevado a la cuarta sería 1 a la cuarta es 1. Y 2 elevado a la cuarta es 2 por 2 por 2 por 2. O sea que sería 16. Quedándonos que el término 5 es 1 por 8 es 8. De 16 y ahí simplificamos. Podemos sacar octava a ambos lados de nuestro ejercicio. Octava es 1 y octava de 16 es 2. Por lo tanto, me queda que el término 5 de nuestra sucesión equivale a tener 1/2. Aparte de eso, me pedía el término general. El término general de la sucesión es igual a esta expresión que encontramos aquí. 8, 1/2 elevado a la n-1. Y aquí nuestro ejercicio resuelto. Luego de haber visto el video, lo que estamos trabajando son problemas con las sucesiones geométricas. Y de ello, lo más importante también es saber su fórmula, ¿verdad? De cómo está dado. Entonces dice que en ocasiones se conocen algunos datos de una sucesión geométrica y para determinar el término general de esta se utiliza la definición de sucesión geométrica y los datos conocidos. Siempre lo primero que debe de hacer usted es sacar qué datos le dan. Si se conocen dos términos de la sucesión geométrica, para determinar el término general se divide ambos términos y se resuelve la ecuación que resulta. En este caso, la ecuación es de la forma r elevado a la n igual a c, por lo que hay que calcular el número r tal que al elevarlo a la potencia n resulte el número c. Vamos a trabajar ahí con 5 problemas y hay que ir identificando en cada uno qué es lo que nos dan y qué es lo que nos están pidiendo. El 1, lo vimos ahí en el video cómo está resuelto. Vamos a dar nada más una pequeña explicación. Y como lo primero que me dice es el cuarto término. El cuarto término de una sucesión geométrica es 1 y el séptimo término es un octavo.
Entonces me pide que determine el término general y el quinto término. Entonces el paso 1, y que no olviden ustedes, es sacar los datos, con qué es lo que cuentan. Y luego empezar a trabajar ya la fórmula que la tenemos acá, que sería el término mayor sobre el término menor. Entonces me quedaría el séptimo término entre el cuarto término, que son los datos que me están dando, el cuarto término y el séptimo. Y eso es igual a ¿quién? Aquí tenemos la fórmula del término general. Miren, A1 R elevado a la N menos 1. Esto usted lo hay en el libro resuelto, pero si usted se pone en verdad a aprender, usted no va a hallar de dónde es que salen los valores. Es por ello que es necesario ir haciendo los procesos, ya que el objetivo es eso, entender de dónde sale, no solamente copiar. Entonces tenemos acá la fórmula. ¿Y por qué escribimos R a la sexta? Porque el séptimo término es A1 por R a la N menos 1. ¿Y N cuánto vale? N vale 7. 7 menos 1, 6. Sobre, acá tenemos el primer término, R elevado a la N menos 1. ¿Y cuánto vale N? 4. 4 menos 1, 3. Eliminamos A1 y A1 porque son términos iguales, ¿verdad? Y nos queda 1 y solamente nos queda la R elevado a la sexta y R elevado al cubo. Pero como tengo un cociente de bases iguales, se escribe la misma base y se restan los exponentes. 6 menos 3 es 3. Y ya solo me queda R elevado al cubo. Pero como yo ya sé que acá, que el séptimo término es un octavo y el cuarto término es 1, lo dividimos, que es lo que tenemos acá. Entonces, aplicamos extremos por extremos y medios por medio, o como decían en el video, multiplicamos por 8, porque como estaba dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Yo lo que hice fue multiplicar extremos por extremos y medios por medios, y eso me dio un octavo. Como yo quiero saber a R y R es elevado al cubo, saco raíz cúbica a ambos lados para poder eliminar ese exponente de la R. Y ya me queda R. Eso es igual a raíz cúbica de 1 es 1, raíz cúbica de 8, 2. Por lo tanto, R vale 1/2. Luego, yo quiero encontrar a A1 porque me piden el término general. Entonces, ahorita solamente tengo el valor de R y me falta el valor de A1. Uso el cuarto término y eso va a ser igual, según la fórmula, es el primer término por R elevado a la N menos 1, pero como yo tengo que N vale 4, 4 menos 1 es 3. ¿Cuánto vale el término cuarto? Vale 1, por eso es que lo escribo aquí. Eso es igual a 1, pero como yo necesito encontrar el valor del primer término, ¿verdad? Entonces a él es que debo de dejar o despejarlo. Entonces R al cubo, pero R valía 1/2. Y elevado al cubo, ¿cuánto sería? 1/8. Entonces me queda, como yo esto lo quiero dejar sola al primer término, paso al otro lado a dividir, pero también como este está dividiendo, pasa a multiplicar, es de donde sale el 8. Entonces el primer término es igual a 8. Luego, como me están pidiendo que encuentre el quinto término, ya lo puedo encontrar, ¿verdad? Tengo ahí la fórmula y lo puedo encontrar. Entonces, el quinto término es igual a ¿quién? El primer término. ¿Y quién es el primer término? 8, según esta fórmula, ¿verdad? 8 por R. ¿Y R cuánto vale? 1/2. Elevado a la N menos 1, pero N ¿cuánto vale? Como es 5, sería 5 menos 1. ¿Cuánto valdría? Vamos a ver. 5 menos 1, ¿verdad? Es el que tendríamos ahí. Entonces tenemos aquí N. N menos 1. ¿Y N cuánto vale? 5. 5 menos 1, 4. Aquí es 4. Yo le había escrito 3, pero es 4. 4. Entonces, 1/2 elevado a la cuarta, 1 elevado a la cuarta sería 1. Y 2 elevado a la cuarta, 16. Entonces me queda 8 sobre 16. Al simplificarlo nos da 1/2. Ahora, el término general. A su N es igual al primer término, veamos aquí la fórmula, por R, y R vale 1/2 elevado a la N menos 1. N no tiene valor porque es el término general, quiere decir que es una fórmula
que me va a permitir encontrar cualquier valor, ¿verdad? El que yo necesite. Entonces, podría quedar así. Si ustedes se fijaron en el video, quedaba así. En el libro usted lo va a encontrar así. ¿Pero por qué? Porque descomponen a 8, ¿verdad? 2, ¿cómo lo puedo escribir? 8, ¿cómo lo puedo escribir? Como 2 al cubo. ¿Sí? 2 al cubo. 2 por 2, 4, por 2, 8. 2 al cubo. Entonces, y lo que hacen es ahí, ¿verdad? Sumar los exponentes y ya nos queda ahí que 1/2 elevado a la n menos 4. Entonces, en el libro aparece así, pero ustedes lo pueden dejar de esta forma, que es el término general. Luego vamos a resolver el cuarto. ¿Qué término de la sucesión geométrica 2, 6, 18 es? Y ahí nos da la cantidad 13.122. Entonces la sucesión es geométrica, que es el que estamos viendo. El término 1, por eso es lo primero que usted debe hacer, es sacar los datos. El primer término vale 2 y R que vale 3, que ya, ¿cómo lo va a encontrar? A 1, ya usted observa acá que de la sucesión que nos dan 2, 6, 18. ¿Quién es el primer término? 2. ¿Quién es R? R es, ¿cómo lo obteníamos R? Dividiendo el término entre el anterior. Quiere decir, 6 entre 2 a 3. 18 entre 6 a 3. Por lo tanto, R vale 3. Y me pide, entonces, vamos a ver acá qué es lo que nos están pidiendo. ¿Qué término de la sucesión geométrica es? 13.122, es decir, N. Por lo tanto, yo voy a ocupar la fórmula, ¿verdad? La fórmula del término general. ¿Cuál es? A1, R, N menos 1. ¿Y eso a qué es igual? A su N. Entonces, el último término aquí de esta sucesión, si ustedes lo observan, es 13.122, es el último número. Y yo quiero saber qué número, ¿verdad? Ese es el número, pero ¿qué posición tiene ese número? Eso es lo que yo necesito saber, porque ya me dicen qué término está, que es el último, pero no sé qué posición ocupa. Por ejemplo, aquí yo sé que este ocupa la posición primera, segundo, tercero, pero este no sé qué posición ocupa. Por lo tanto, es N el que yo necesito encontrar. Para ello ocupo la fórmula del término general, que es A sub N es igual a 1 factor de R elevado a la N menos 1. Entonces, ¿quién es A sub 1? ¿Quién es primer término? 2. ¿Quién es R? 3. Elevado a la N menos 1. Y eso lo voy a igualar a A sub N. ¿Quién es A sub N? El último término. ¿Y cuánto vale? 13.122. Ahora, lo que hacemos es que como yo necesito encontrar a N, este 2 está multiplicando, lo paso a dividir. Estos jóvenes no está en el libro solo aparece la respuesta, ¿verdad? No está el proceso detalladamente, entonces hay que ir viendo por qué es que dan esos valores. Ahora, 13.122 entre 2 me da 6.561. No olvide que su objetivo es dejar sola N. Por lo tanto, aquí no puedo decir yo N vale tanto porque está como exponente. ¿Qué es lo que debo de hacer? Tengo una ecuación exponencial, miren. Entonces vengo y descompongo esta cantidad y me da 3 a la octava. ¿Se recuerdan cómo descomponíamos aquí, verdad? Tercera, mitad. Entonces a mí me dio que el 3, 8 veces. Ustedes lo pueden hacer ahí en su casa. Ahora ya tengo que bases iguales, exponentes iguales. Entonces ya puedo igualar los exponentes. N menos 1 es igual a 8. Este 1 pasa al otro lado a sumar, por lo tanto me da 8 más 1, 9. Quiere decir que el noveno término lo ocupa esa cantidad. Entonces, el noveno término, ¿verdad? Está ocupando este número 13.122. Y así ustedes van a ir viendo primero qué datos le dan y luego usted va resolviendo el ejercicio según con lo que usted cuente. Y eso sería lo que ustedes trabajarían para poder hacer uso de lo que han estado viendo anteriormente.